¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Página 13. Es miércoles de tendencias, digo, 29 de abril del año 2026 y uno de nuestros panelistas se frota las manos. No sé si porque tiene frío o porque se está preparando para hablar. Bienvenido, Cristian Valdivieso. Muy buenas tardes. ¿Tienes frío o, Pero o estás entusiasmado con él? estuvo lindo el día. Las dos cosas. Ambos. Pablo Escobar Chavarría, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Consuelo. Muy buenas tardes. Y Quique Mujica, por supuesto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cristian Valdivieso nos trae un tema duro, pero importante, muy importante, que es de qué hablamos cuando hablamos de los cuidados paliativos. Vamos a hablar de cómo percibimos la muerte también los chilenos. Y la Paula nos va a traer la inteligencia artificial desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿ya? Toda la discusión que hay sobre... sí, también un artículo que se coló ahí en el proyecto de ley misceláneo. No se coló, pero está puesto ahí con mucha Lo intencionalidad. Y qué implicancias tiene, pero también qué está pasando con la propiedad intelectual en el mundo y la inteligencia artificial. Cristian, pero ¿por qué nos traes los cuidados paliativos? ¿Por qué nos traes las percepciones de los chilenos frente a la muerte también? Sí. Oye, mira, sí, hablemos de cuidados paliativos y lo traigo, Consuelo, no necesariamente porque en la minuta del gobierno de Hacienda, entre otras cosas, de los ítems que salía eliminar o descontinuar en salud, estaban los cuidados paliativos. Estaba, sí, estaba ahí. Pero no lo traigo por eso, sino que lo traigo porque conocí a gente de una fundación que se llama Casa de Luz, que es el primer hospicio pediátrico en Sudamérica, con un enfoque integral en cuidados paliativos para personas con enfermedades avanzadas o terminales. Casa de Luz es la segunda casa de una fundación que se llama Casa de Familia, donde la preocupación y el foco central tienen que ver con los cuidados paliativos. Entonces, ¿qué serán los cuidados paliativos? Es algo muy relevante. Casa de Luz se preocupa de los cuidados paliativos en niños, algo bien terrible, bien duro, porque niños en fase terminal o con enfermedades terminales. Claro. Bueno, pero vámonos más a lo general, y hay temas de los que hablamos poco, y uno de ellos es cuándo y cuánto vivimos y cómo morimos, ¿ya? Algo que se vuelve muy relevante por algo que hemos conversado en distintas versiones de Página 13 y desde distintos ángulos, y es que en el fondo Chile está envejeciendo además aceleradamente, ¿ya? Hoy cerca del 14% de la población tiene más de 65 años, el doble de a comienzos de los 90, y se proyecta que hacia el 2050 uno de cada tres chilenos va a ser, o chilenas, va a ser adulto mayor. Entonces, espérate, Cristian, creo que a veces se confunde mucho la discusión de cuidados paliativos, sobre la cual además tenemos una ley desde el 2021, con las discusiones de eutanasia, o es lo mismo que buen morir. ¿Nos puedes rayar un poquito como de qué estamos hablando y cuáles son los diferentes conceptos que a veces son confusos cuando a uno se los presenta? Sí, son dos cosas distintas, ¿ya? Claro. Bueno, pero los hechos, el envejecimiento de la población y al mismo tiempo el aumento de la esperanza de vida, que ya supera los 80 años en Chile, aumentan significativamente, y significa esto que estamos vivimos más, pero al mismo tiempo que convivimos o vamos a convivir por más tiempo con enfermedades crónicas, deterioros progresivos y procesos de final de vida que ya son abruptos, o sea, que ya no son abruptos, sino que son procesos. Claro, morir va a ser recientemente un proceso, ¿ya? En este contexto es que los cuidados paliativos pasan a convertirse en una necesidad creciente y estructural del sistema de salud y de la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo que son los cuidados paliativos? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, refiere a un enfoque que mejora la calidad de vida de personas y de sus familias cuando afrontan problemas de orden físico, psicológico, social o espiritual inherentes a una enfermedad potencialmente mortal a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. No es ayudar a la persona a morir, como puede ser la eutanasia, ¿ya? Es aliviar el sufrimiento de las personas con enfermedades terminales o enfermedades crónicas, ¿ya? Pero eso es cuando ya, yo sé que todo está súper definido en la ley, se discutió un montón en el 2021, no incluye a los niños, que es un temazo, digamos, pero, o no los incluye de manera explícita, pero cuando uno entra a cuidados paliativos, si a mí me llega una encuesta sobre cuidados paliativos, de las percepciones, significa que yo ya no me estoy haciendo ningún tratamiento para pelearle a la enfermedad, ¿verdad? Es como, bueno, esto es, hasta aquí llegué y ahora lo que necesito es mejorar mi calidad de vida en las circunstancias que estoy con una enfermedad terminal y me voy a morir. Claro, atenuar el dolor. Claro, atenuar el dolor, atenuar el sufrimiento. Puede que estés combatiendo la enfermedad si es que eso tiene alguna cura posible,
pero lo de los cuidados paliativos ya en algún momento esto es incurable y por lo tanto tenemos que aliviar el dolor. El dolor. Incluso, a veces, llegar hasta a un estado de bajar el grado de conciencia Claro. de los enfermos terminales. ¿Ya? Claro. Ahora, en Chile hay una ley, como decía la Consuelo cuando partimos, de cuidados paliativos que hoy día no solo son legales, sino que son un derecho. Desde el 2022, el Estado reconoce que las personas con enfermedades graves o terminales deben recibir alivio del dolor, acompañamiento y apoyo al final de su vida. Es una ley que se promulgó el 2022, pero es una ley del 2021, o sea, del gobierno de Sebastián Piñera II, de esa época. No sé si él fue el que la empujó, pero ahí fue cuando se aprueba esa ley, se promulga el 2022. Y posiblemente fue una ley que de alguna manera salió al paso de los avances que había con las propuestas de ley de eutanasia, que son cosas distintas. La ley de eutanasia es ayudar a un mejor morir. Los cuidados paliativos son aliviar el dolor de los enfermos terminales y crónicos. Es un tremendo avance el hecho de que hay una ley, por eso también es llamativo que de pronto se diga que hay que terminar con los cuidados paliativos universales. Pero el problema de fondo no se resuelve necesariamente si estos cuidados paliativos no llegan a todo el mundo y no llegan a tiempo, y además si la gente no sabe que existe o la posibilidad de que haya cuidado o que hayan cuidados paliativos. Y ahí empiezan de alguna manera algunas brechas y las percepciones que la gente tiene respecto a los cuidados paliativos y los datos de una pequeña encuesta que hicimos en conjunto con los amigos de esta fundación que se llama Casa de Luz y que les voy a mostrar. Ahora, igual uno puede preguntarse, vamos al primer dato. ¿Has escuchado hablar sobre cuidados paliativos? Un 71% de las personas dice que sí ha escuchado. ¿Cuánto, perdón? Un 71. 71. Y un 29 dice que no. Ya, ¿eso incluye tanto que hay una ley o que existe el concepto de los Hablar cuidados de paliativos? cuidados paliativos Ya. solamente. Hablar de cuidados paliativos. Y un 29 dice que no. Algo que me llamó la atención mirando los datos es que en las mujeres el 80% ha escuchado y en los hombres el 61% solamente. Ya vamos entendiendo que las mujeres son Son las que finalmente cuidan. las que se hacen Cuidadoras. cargo de cuidar a los enfermos. ¿Ya? Pero la gente ha escuchado de cuidados paliativos. Ese es el primer dato. Ahora, otra cosa es que qué tan informado está respecto de los cuidados paliativos. Ahí el 56% de las personas, más de la mitad, dice que nada o poco, y un 44% dice que bastante o mucho. Y nuevamente son las mujeres quienes más han escuchado, no sé si más interesadas, pero en los hechos probablemente les toca más el mundo de los cuidados paliativos porque se hacen cargo de los enfermos más que los hombres. Y también pasa que los grupos socioeconómicos más altos, particularmente el ABC1, es el único grupo social que tiene más distinciones o dice tener bastante o mucha información respecto a cuidados paliativos en un porcentaje mayor al doble, mayor al 50%. El resto de los grupos socioeconómicos hay más desinformación que información genérica respecto de los cuidados paliativos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un tema de alcance también, de llegada y de nivel de profundidad del conocimiento. Ahora, dicho eso, y vamos a ver hasta dónde la gente entiende o cuánto justifica o cuán de acuerdo está con la idea de los cuidados paliativos. Dicho eso, uno podría pensar por qué la gente va a saber o a conocer o entender bien en profundidad qué son los cuidados paliativos si no todo el mundo está conviviendo con el problema o la necesidad de los cuidados paliativos. Alguien podría decir, mira, en realidad en el momento que los necesite me voy a preocupar de eso. Claro. Pero cuando hay una ley que asegura el derecho universal al acceso a cuidados paliativos, uno podría preguntarse qué campañas ha hecho el Estado para contar la existencia de esta ley. Yo no conozco ninguna. Y uno podría también pensar en que la gente joven no está preocupada de su pensión, pero todo el mundo sabe que hay una PGU. ¿Te fijas? Entonces, no necesariamente uno tiene que esperar que el nivel de conocimiento o el nivel de profundidad o de distinciones que uno tenga respecto de un determinado tema tiene que ver con en el momento que tú lo necesitas. Cuando algo es universal, uno tiene que saber que eso existe. Vamos al nivel de acuerdo con los cuidados paliativos. Pensando en las personas con enfermedades graves o terminales, preguntamos en la encuesta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a tu opinión? 1. ¿Es justificable aliviar el dolor, incluso si eso implica reducir la conciencia del paciente en sus últimos días? O no es justificable reducir la conciencia del paciente aunque éste esté sufriendo dolor intenso. Bueno, el 74% de la gente está de acuerdo con que es justificable aliviar el dolor de las personas. Una gran mayoría conteste con lo que ofrecen los cuidados paliativos, que es aliviar el dolor. Finalmente, cuando una persona está
con una enfermedad grave o terminal está prácticamente en un estado muy cercano a la muerte. Y el no justificable es solamente un 16% y hay un 10% que no lo tiene claro, ¿ya? Esto es transversal por grupo socioeconómico, por edades y también por sexo. Tanto hombres como mujeres están de acuerdo con que es justificable aliviar el dolor. También preguntamos lo siguiente: en una situación de enfermedad terminal, ¿qué te parece más importante? En una situación de enfermedad terminal. A, prolongar la vida lo máximo posible, aunque eso implique mayor sufrimiento. O B, priorizar la calidad de vida, aunque esto pueda acortar el tiempo de vida. Calidad de vida o tiempo de vida. 83% dice que priorizar la calidad de vida, aunque esto pueda acortar el tiempo de vida. O sea, claramente la gente no está por extender el sufrimiento de la gente solo por un mandato, no sé, si divino o de lo que sea. ¿Significa? Para eso está... Claro, pero es la decisión tan, uy, qué atroz, que como que rompe el corazón, y por la edad en que nosotros estamos, creo que a todos nos está tocando, nos va a tocar, pero estamos como en ese mundo de la decisión respecto a los padres en general. Ahora, salvo que debiera ser, bueno, eso lo Debería ser conversaremos después, alargar una la decisión calidad de vida. individual, no una decisión que tengan que tomar tus hijos por ti, si uno ha manifestado y se puede hacer una voluntad respecto de todas estas materias, ¿no? Y Sí, que hay muchas sí. personas, y Pero de está hecho, lleno de grises, claro, pero el los mundo de la doctores- salud está lleno de claro, grises. la doctora Sofía Salas, por ejemplo, experta en bioética, lo dice que es algo muy importante de hacer, que tú, sin estar enferma o sin una enfermedad grave, en pleno uso de tus Lo facultades, converses. diga y dejes un documento escrito. Yo quisiera, quiero que estas decisiones sean tomadas respecto de mí, si estoy en una enfermedad terminal, si estoy en una enfermedad que me hace perder mi lucidez, Mi lucidez. y si estoy en una situación en que hay que elegir prolongarme la vida o la calidad de vida, esta es mi voluntad. Igual Y los yo creo que doctores se eso, cuidan, ¿ah? claro, pero digo, eso, me pasó hace poco. claro, eso es muy necesario, digo, que cada persona o sea, en general es un tema fascinante. No nos gusta hablar de la muerte, no hablamos de estos temas, son temas tabú, y manifestar la voluntad, reitero, en momentos de lucidez y con toda claridad a la familia es clave para evitar lo que dice la Consuelo, que sea una decisión que caiga de uno proyectando lo que el papá, el Lo abuelo que pasa es que lo que quisiera. la Consuelo dice es verdad, porque hay mucho gris en esto, Mm. porque la decisión, el doctor te dice yo no puedo. Yo no puedo, ¿qué en este caso? ¿No cuidado paliativo? No, sacarle para que muriera. Un caso un familiar. O sea, sacarle todo para que muriera porque Claro, ya pero eso estaba... ya es eutanasia. No, no, eutanasia. Ahora, tú Por eso puedes ahí está el decir que mundo no... de Ah, porque la grises. eutanasia es matarlo Es activa. de alguna manera. Ah, bueno, claro. Activa. Ahora, tú puedes pedir que no te intuben. Tú puedes decir, yo quiero que no me intuben, y la familia decir, en caso de que haya que intubarlo, no, que no se haga ese procedimiento. Eso se puede. Claro, en este caso el doctor fue muy cuidadoso hasta que en algún momento... Pero si él te, perdona, Kiki, si él Sí. te dice que no puede, quiere decir que está apelando a algo legal. Y en Chile, Puede ser. y en Chile la eutanasia es ilegal. Los cuidados paliativos son puede completamente ser. legales. No, sí. ¿Ok? Por él lo hubiera hecho al tiro. Claro. Si era evidente Claro. que no había que Claro. prolongar la vida de alguien Claro. que estaba sufriendo, pero Claro. se cuidó y ya al final, después de 48 horas, ya como era evidente, y se apagó lo que tenía que apagarse para que... Bueno, y los esta médicos persona además tienen muriera. un enfoque muchas veces algo, no sé, mesiánico, si ustedes quieren, y buscan la curación, buscan Claro. curar al paciente, porque eso es su definición profesional. Entonces, claro, entregarse, apelar a los cuidados paliativos, ni que decir eutanasia para ello es, de alguna manera, abdicar de su función central, que es finalmente cuidar o recuperar la salud o restituir la salud del paciente. Pero como dice la Paula, si nosotros aceptamos que estamos viviendo más años y que estamos conviviendo con enfermedades crónicas, tenemos que hacernos responsables Sí. en alguna manera de nuestra propia muerte. Sí. Porque si no, vamos a ser responsables de las generaciones Tal que como la nos- gente que compra están el anterior. nicho en el Exactamente. cementerio. Explicitar la voluntad Por lo en tanto, todas estas decisiones Claro, pero éticas. en una pregunta como esa, sobre cuidados paliativos para mejorar tu calidad de vida en una etapa terminal, y si la otra alternativa es que vivas más largo pero con mala calidad de vida, ahí es donde yo digo que también hay grises, y es como el debate de decir, ¿qué es calidad de vida? Sentirme pésimo, que me duela todo ante la remota posibilidad de que quizás un 2% esto resulte, versus entregarme, sentirme mejor,
por un tiempo, pero saber que la enfermedad va a avanzar. Claro. A eso me refiero con los... Y que me voy a morir con menos dolor, pero voy Claro. camino a la muerte. Pero, por pero ejemplo, voy camino a la muerte. Exacto. tengo una amiga que le dio cáncer, un cáncer muy mal pronosticado, y decidió no hacerse la quimio. ¿Mm? Yo no quiero hacerme la quimio, no quiero sufrir. Su marido es doctor, sabía cómo de qué se trataba, y al final la convencieron los hijos y el marido que se hiciera la quimio. Y está viva hoy día, está en una vida Claro. normal. Pero Entonces, bueno, ella tomó todas las decisiones. Y yo creo que acá para mí el Claro, punto pero estaba central, consciente, sí. y no sé si vamos a tener tiempo para hablar de la eutanasia, que es un proyecto de ley que lleva más de una década y que quedó ahora completamente fuera de la mesa, aun cuando solo el 12% de las personas en Chile se oponen a la eutanasia. Que para mí el foco acá es la decisión individual. Mi abuela tuvo cáncer, se hizo una quimioterapia, cuando le volvió el cáncer decidió no hacerse nada y murió, pero fue su decisión. No quiero vivir mis últimos meses de vida con esta pésima calidad de vida, este sufrimiento, y se respetó su voluntad. Yo creo que el problema es cuando no hay claridad de cuál es la voluntad de la persona. Oye, la gente diferencia los cuidados paliativos una vez que se Sí. definen respecto a la eutanasia. Más allá de Claro. que efectivamente, como dice Paula, mucha gente está, y la mayoría está de acuerdo con incluso la eutanasia, ¿ya? Pero ni que decir con los cuidados paliativos. Ahora, me importa aportar el siguiente dato. ¿Sabías que en Chile existe una ley que garantiza el acceso a cuidados paliativos? El 52% de la gente no lo sabe, solo un 48% lo sabe. Y se supone que es una ley de acceso universal. Es GES. Claro. Mm. Y por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿el Estado hasta dónde tiene que ser responsable no solo de empujar una ley, Sino que promoverla. y después de promoverla? Porque Un buen además punto. la mayoría de la gente de menores ingresos, ¿verdad?, es la que menos sabe que sucede en esta Eso te iba a situación, decir. que existe una ley universal a la que pueden apelar. Oye, lo que me lleva a la noticia que está aquí también, que es la propuesta de recorte dentro de todos los Claro. pedidos para el 3% de los programas de salud, dependientes de salud, que es la recomendación de cortar cuidado paliativo universal en APS, que es en atención primaria de salud. Y esto es lo clave. En el siguiente sentido, para acceder a cuidados paliativos, se supone que tú ya te va a haber tratado un médico, no sé, un oncólogo. Esto es para todo tipo de enfermedades terminales, también pueden ser Alzheimer, también puede, o sea, un montón de otras enfermedades, insuficiencias cardíacas, renales, demencias, Parkinson, etcétera. Pero ponte tú que sea el oncólogo, que es uno de los más típicos que uno pensaría en estos casos. Entonces, bueno, tú ya llegaste al especialista y es el especialista entonces el que te entra al programa de cuidados paliativos del GES. Pero también, de pronto tú estás con la demencia y no sabes que podrías acceder a cuidados paliativos. Y para eso tendrías que entrar vía la atención primaria. Tú tienes a la abuelita en la casa con demencia. Y si tú estás en ese grupo socioeconómico que no sabe esto, no sabe que existe este APS, o sea, esta entrada a los cuidados paliativos a través de APS, a través de la atención primaria, quizás dejas a la abuelita en su casa Claro. con su demencia y le llevas su remedio cardíaco, lo que sea, y no sabes que existe un Claro. apoyo. Y si no existe ese apoyo, esa plata no se usa y luego viene Hacienda, Y dice, revisa este el programa Excel y dice, no se ha pero- ejecutado. este Topón pro- para adentro. topón para adentro, Claro. este programa no se ejecuta, nadie entra vía Sí. APS. No Obvio. estamos cortando la garantía explícita, la estamos Sí. manteniendo vía especialista, ponte tú. No, y esto es Bueno, pero tan mira, clave. pero Pero por eso esto es importante. sí, darlo a porque conocer. además- Un solo Sí. último dato. Si tú o un familiar necesitara cuidados paliativos, ¿sabrías dónde acudir? A propósito de lo que dice Consuela. Sí, solo un 36%. Mira el dato. 64% no sabría qué hacer. No, y es una mujer probablemente la que no va a poder trabajar remuneradamente fuera de la casa para cuidar a ese adulto mayor que no puede, porque tiene una enfermedad crónica del tipo que sea, no tienen a quien lo cuide. O Ahora, la porque mala está- O porque noticia- está sí. viejito y está muriendo Sí. y en una agonía súper larga y tú dices, bueno, quizás podría tener este último periodo sin estar ahogado, pasándolo terrible o lo que sea. Y lo otro Pasarlo que- Ya es- acceder- mal. Si no si es es la pasarlo bien, casa- es Pasándolo menos mal, Si claro. es en la casa, no es la casa, súper importante. Pero la mala noticia es que, o sea, la buena noticia es que poca gente sabe. Porque la política pública existe. Sí. ¿Mm? O sea, ojalá que no se corte la política pública, No. pese a que se use poco. No, y Digamos, además- debiera haber debería intensivamente comunicarse. Esto es como ¿no? las pensiones, los cuidados paliativos. Sí. Si vamos a vivir más años y vamos, insisto, convivir con más enfermedades crónicas, por lo tanto es un problema de la vejez y un problema O sea, demográfico. vamos a estar un poco importante. tiempo más que Así hablando es. de la sala cuna, Sí, vamos a estar hablando de los Sí. paliativos. Bueno, Exactamente. de hecho, De hecho. Increíble, ¿eh?
Sí. Y qué importante el trabajo de la fundación que mencionas también. Sí, Casa de Luz, sí. Bueno, ahí uno puede encontrar información. ¿eh? Sí. Sí, está la página web. Y Casa de Luz es una fundación que se preocupa fundamentalmente de los niños con problemas oncológicos. Y también está la Fundación Casa Familia, que es la que mira los cuidados paliativos en general. En general. Esto es página 13, son los miércoles de tendencia, en este caso una tendencia que todos vamos. Inevitable. Inevitable. Sí. Que sea leve. Y que se hable. ¿Ya? Así que gracias por traer ese tema, Cristian. Estamos junto a Quique Mujica, Cristian Valdivieso y Paula Escobar Chavarría. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica.